Hola, ¿qué tal? Hace días vi que se ha estado compartiendo mucho por redes sociales este acertijo que estamos viendo en la pantalla y pues bueno, entonces vengo a tratar de resolverlo para ver cuántos nos coinciden en la respuesta y ya podrán dejar sus comentarios en la parte de abajo. Dice el acertijo: ¿puedes abrir este candado usando las pistas? Y tenemos 5 pistas. La primera de ellas nos dice: uno de estos números está correcto y en su lugar. Es decir, ya sea el 6, el 8 o el 2, es correcto y además está puesto en su lugar debido. Por lo cual, vamos entonces a tener 3 casos. Vamos a plantear 3 casos, que en el primero vamos a asumir que sea el 6 el que está correcto. En el segundo caso, vamos a asumir que sea el 8 el que esté correcto. Y en el tercer caso vamos a asumir que sea el 2 el que esté correcto. Por lo cual, para el primer caso, el 6 se pone en el tercer espacio, el 8 en el segundo y el 2 en el tercer espacio. Miren, me estoy equivocando. Aquí es el 6 es en el primer espacio, no en el tercero. Entonces vamos a ponerlo correctamente. A ver, ahí está. Tenemos 3 casos. En uno, el 6 está correcto. En el otro asumimos que es el 8 el que está correcto. Y en el tercero asumimos que es el 2 el que está correcto en su debida posición. Ahora bien, en la segunda pista nos dice: un número es correcto, pero no está en su lugar. Se están refiriendo al 6, al 1 y al 4. Vamos a empezar con el caso 1, que es la primera columna. Vamos a irnos yendo todas las pistas hacia abajo. Esta fue la pista número 1. La pista número 2 nos dice que un número es correcto pero no está en su lugar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que de los 3 números, del 6, del 1 y el 4, uno está correcto pero que no está en su lugar. Y vemos que en este caso se repite el 6 en la misma posición. Y la misma pista nos está diciendo que un número es correcto, sí, el 6 en este caso, pero que no está en su lugar correcto. Por lo cual asumimos entonces que el 6 no está en su lugar correcto, por lo cual esta opción de asumir el 6 como el verdadero número en su posición correcta está equivocado. Y ahí queda para el caso del asumiendo el 6 como el correcto número. Vamos ahora entonces al segundo caso, donde estamos asumiendo que el 8 es el número correcto y que está en su lugar correcto también. La pista 1 nos indica que el 8 es el correcto. La segunda pista nos dice lo siguiente: un número es correcto, ya sea el 6, el 1 o el 4, pero no está en su lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, entonces vemos que tenemos el 6, el 1 y el 4. Un número es correcto, pero no está en su lugar. La posición 2 no es posible ocuparla. ¿Por qué no es posible ocuparla? Porque estamos asumiendo que el 8 ya está ocupando ese lugar, por lo cual el 8 no se va a mover de aquí. Y si dice que un número es correcto pero no está en su lugar, entonces lo que podemos hacer, el 4, ¿para dónde se puede mover? El 4 únicamente se puede mover al primer lugar. Únicamente podemos vamos a poner las opciones, el panorama que vamos a ver, el primer lugar. El 6, en este caso, se puede ir al tercer lugar. Pero ¿qué sucede? Si nosotros hubiéramos puesto, si es correcto esta afirmación de que el 6 está en el tercer puesto, entonces en la primera pista nos hubieran dicho que un número
que son dos números que están correctos, uno en su lugar y uno no está en su lugar. En este caso hubiera sido el 6, por lo cual el 6 en este caso la opción esta va a ser rechazada, por lo cual tenemos solamente una opción que pasa a la pista número 3. La pista número 3 únicamente pasa la opción que asume que el 4 está en la primera posición debido a lo que nos está estableciendo la segunda pista. La tercera pista nos está diciendo que dos números son correctos, pero ambos están en un lugar diferente. Es decir, aquí hay diferentes opciones. Primera, que los números correctos puede ser el 2,0, puede ser el 2,6 o puede ser el 6,0. Son las combinaciones de 2 en 2 números de estos tres que pueden ser los correctos y que además no están en su lugar. Vamos entonces a regresarnos a la pista 2. Lo que nos decía, asumimos que de los tres lugares que tenemos, habíamos dicho desde el inicio que el 8 lo asumimos que está en el segundo lugar. En el primer lugar, como lo vimos en la segunda pista, es el 4 el que tiene que estar en el primer lugar. Y entonces nos dice la segunda pista que dos números son correctos, pero están en diferente lugar. Es decir, dos de estas combinaciones a fuerza tienen que ir en la combinación del candado, lo cual no es posible debido a que únicamente ya hemos asumido que el 8 está en el segundo lugar, que el 4 está en el primer lugar, el 8 debido a la primera pista, el 4 debido a la segunda pista, los cuales, si se supone que están correctos, no se deben de mover, por lo cual nos queda un solo espacio para poder poner el par de números, lo cual no es correcto. Y aquí entonces el asumir que es el 8 el que está en medio de acuerdo a la primera pista es incorrecto. Vamos entonces a irnos a la situación, al tercer caso, cuando asumimos por la primera pista que el 2 es el número que está en el tercer lugar de acuerdo a nuestra primera pista. Recordemos, nuestra segunda pista nos dice un número es correcto pero no está en su lugar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, de entre del 6, el 1 y el 4 hay un número que es correcto, pero ese número no está en su lugar. Vamos a recordar entonces y a poner de entrada el 2. Ahí lo tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque estamos en el tercer caso en el que asumimos que el 2 ocupa la tercera posición y no hay de otra. Entonces, la segunda pista nos dice que ya sea el 6, el 1, o el 4 son correctos, pero no está en su lugar. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Entonces, el 1, en este caso, el 1 está ocupando la segunda posición y no puede ocupar esta segunda posición de acuerdo a la pista que nos están dando. Entonces, el 1 tampoco puede utilizar la tercera posición porque ahí está el 2. Nadie puede utilizar la tercera posición porque ahí está el 2. Entonces, el 1 únicamente puede utilizar la primera posición. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, hay más opciones. La siguiente opción puede ser que el 4 que está utilizando la tercera posición utilice realmente la primera posición. Recordemos, esto va a ser siempre. El 2 lo estamos asumiendo que va en la tercera posición. Entonces, hay otra opción que es que el 4 que está utilizando originalmente la tercera posición y nuestra pista dice que hay un número correcto pero que no está en su lugar correcto, entonces el 4 puede ocupar la segunda posición. Por otra parte, ahora nos vamos con el 6. El 6 dice la pista que, suponiendo que es el 6 al que se está refiriendo,
que es número correcto pero que no está en su lugar. El 6 únicamente podría estar en la segunda línea, en el segundo lugar. Recordemos que el 2 siempre va a ir en su tercer lugar, bajo esta modalidad del tercer caso. Y aquí estaríamos hablando de que el 6 va en la segunda posición. Sin embargo, en la primera pista nos dice que hay un número, uno de estos números está correcto y en su lugar. No nos dice que hay un número que sea correcto y que no esté en su lugar, puesto que si no, pues la regla sería otra, la pista sería otra, por lo cual esta la vamos a eliminar, esta opción, la del 6. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 3 opciones. Ya terminamos con esto, la segunda pista. Nos vamos entonces a la tercera pista. La tercera pista nos está diciendo que dos números, ya sea del 2, del coma 0, del coma 6, son correctos, pero ambos en mal lugar. Recordando que de estos tres números, dos que sean correctos, pues entonces tenemos estas tres opciones, el 2,0, el 2,6 o el 6,0. Lo cual nos lleva a entonces a ver qué tenemos. Vamos a ver, tres opciones en el cual estamos asumiendo que el tercer número es el 2, porque así estamos viniendo de esta línea en el que asumimos que la tercera posición está ocupada por el 2. Por lo cual, ¿qué es lo que nos va a quedar? Bueno, pues nos queda simplemente que 2, 0 y 6, claramente estamos viendo que el 2, bajo esta modalidad, es uno de los tres números. Es uno también de los dos números correctos a los cuales está refiriéndose la tercera pista. Y que está además en mal lugar. Por lo cual podemos entonces aquí asumir que las opciones de estas tres opciones que estamos dando, 2,0, 2,6 y 6,0, en la respuesta correcta tiene que venir el 2, por lo cual esta tercera opción queda descartada. De aquí, entonces, lo que vamos a ver es que, regresándonos a la tercera pista, que teníamos 1, espacio 2, 4, espacio 2, espacio 4 y 2, la que realmente nos va a venir dando nuestra respuesta es la tercera de ellas. ¿Debido a qué? Debido a que ya por medio de la pista anterior podemos ver entonces que si escogemos, por ejemplo, el 2 y el 0, el 2 sí está en posición diferente porque va en la tercera posición. El 0 no está en posición diferente. Si asumimos que es el 0 en medio, no está en posición diferente. Por lo cual no puede ser el 0 en medio. Lo cual tiene que ser un 0 al principio. Lo cual dándonos entonces nuestra respuesta, que como únicamente el 4 puede ponerse en medio de acuerdo a la pista 2, porque ya asumimos caso 1, caso 2 y caso 3, nos quedaba entonces el 4 en medio y el 0 es el único que puede ir en el primer lugar, quedando entonces nuestra respuesta como 0, 4 y 2, la combinación del candado con el cual vamos a poder abrirlo.